nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La semana pasada abordábamos una de las grandes gestas militares de las armas españolas, que fue la batalla de Krasnivor, librada por la División Azul en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera parte, hoy haremos la segunda, seguiremos hablando de Krasnivor, de lo que pasó allí y terminaremos contando, bueno, cómo acabó aquella historia de la División Azul. Un vídeo para ponernos en contexto y empezamos. La de Krasnivor fue la mayor batalla librada por tropas españolas en un conflicto convencional, tanto por la dimensión del frente como por el material empleado en el choque. La División Azul hizo frente a una fuerza muy superior y frustró el intento ruso de romper el cerco de Leningrado. Aquellos 6.000 soldados que lograron detener una ofensiva soviética de 44.000 hombres y 100 carros de combate escribieron una hazaña imposible. Los partes escritos de los oficiales, recogidos después y ordenados recientemente por el general Fontenla, describen una atmósfera aterradora de hielo, barro y fuego. Baste decir que en aquellas jornadas se consumió más munición que en toda la guerra civil española. La resistencia de la División Azul permitió al Eje mantener el cerco sobre Leningrado. No habría aquí una derrota como la que en el lado opuesto del frente acababan de sufrir los alemanes de Stalingrado. Los últimos meses de la División Azul transcurrieron en el mismo frente de Leningrado, en una sucesión constante de ataques y contraataques, con serias bajas por las dos partes, pero sin grandes ofensivas como la de Krasnivor. Finalmente, el 12 de octubre de 1943, Franco firmaba la orden de retirada de la división. Las nuevas circunstancias de la política internacional aconsejaban tomar distancias con el Eje y, por otro lado, nadie podría reprochar a los españoles no haber dejado bien alto el pabellón. De los más de 45.500 hombres que habrían llegado a formar en sus filas, 4.954 cayeron muertos, 8.700 heridos, con más de 2.000 mutilados y 372 quedaron presos en Rusia. La aventura de la División Azul terminaba, pero comenzaban entonces dos epopeyas diferentes. Una, la de los presos que permanecerían en los campos de concentración de Rusia hasta 1954. La otra, la de los españoles que volvieron al frente europeo, alrededor de 3.000 hombres, para combatir hasta el final junto al Tercer Reich. Pero estas son otras historias que también contaremos en Tiempos Modernos. También las contaremos, efectivamente, serán en sucesivos programas, porque hoy toca Juan Fluger. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A acabar de contar la batalla de Krasnivor, que la semana pasada nos habíamos quedado en nuestros soldados metidos en los pozos que había creado la propia artillería soviética y, en el momento en que avanzaban los rusos, saliendo en contraofensiva. Exactamente, aprovechando cuando los tanques pasan por esa tierra de nadie que había quedado machacada por la artillería y por la aviación, y el lodazal que se había montado y los agujeros que había producido las balas impiden que los tanques sigan avanzando y se quedan a unos, dependiendo de las zonas, 50, 150 metros de la línea que ya defienden los españoles. Una línea que ha quedado destrozada por la artillería, pero que los españoles han aguantado en los búnker y han ocupado, avanzando, los primeros cráteres desde donde se parapetan a esperar la llegada de esa infantería soviética, de esos 44.000 soldados que van llegando en oleadas. Además, la técnica de ataque soviética seguía siendo la misma, seguía siendo carnaza, hasta por número, porque no por eficacia, no por técnica, por número, intentar copar al enemigo. Estamos hablando de una línea, la española, que había quedado completamente rota, donde en cada posición había corrido una suerte distinta. Unos habían sido machacados, otros habían conseguido retirarse un poco para luego poder volver a avanzar. Unos aguantarán muy bien la ofensiva del enemigo, otros sucumbirán, aún otros conseguirán incluso superar al enemigo. Es absolutamente caótico, es un caos de hielo, fuego. Es un caos y además queda a la suerte de quién queda al mando en cada una de los pequeños grupos de españoles, porque ya no se puede hablar de unidades, se habla de grupos que cada uno de ellos pues
al mando generalmente de tenientes, algunos casos de sargentos y el mejor de los casos de capitanes, pues aguantan la posición. La forma de interpretar la batalla de estos que quedan al mando dentro de cada uno de esos grupos de españoles es la que condiciona la suerte de cada uno de ellos. Hay quienes aguantan hasta que el enemigo está muy cerca y en ese momento usan primero las ametralladoras, después la fusilería y las pocas granadas que les quedan, y hay otros que lo que deciden es avanzar, salir y tomar la iniciativa. Esos son los que precisamente, como bien decías, llegan a romper la línea de ataque soviética y llega un momento en que tienen que volver a retroceder a ocupar sus posiciones, pero muchos de ellos salvan la vida precisamente por ese factor sorpresa que no se esperaban en ningún momento el ejército comunista que podía producirse. Y como bien decías, en todos los testimonios de personas que estuvieron en la batalla de Krasnivor, de voluntarios españoles en Rusia, coinciden en lo mismo. Todos ellos usan palabras como lo más parecido al infierno, aquello era, alguno incluso lo compara, ¿no?, con escenas del Apocalipsis. La sensación que tienen es como que para ellos ha acabado su vida y tienen la libertad total y absoluta para mostrarse como héroes o como cobardes. Y en este caso, los españoles, y el reconocimiento unánime internacional es así, se mostraron como valientes. A la división le quedaba todavía por vivir unos cuantos meses, esto estamos hablando de febrero del 43, para entonces Stalingrado ya se había consumado, los alemanes habían perdido, por el sur del frente, el lejanísimo sur, se había roto la línea alemana, en Leningrado, sin embargo, permanecería la división con otras muchas unidades y ahí se mantendría el frente relativamente estable. A partir de este momento, ya sin grandes batallas, pero con algo que es quizá mucho peor, que es todos los días una pelea permanente de trincheras. Exactamente, se convierte en una guerra de posiciones. Lo que había pasado durante la Primera Guerra Mundial, a partir sobre todo de 1915-16, que se establecen los frentes, ya no hay grandes ofensivas, bueno, hay grandes ataques y contraataques, pero no estamos en las grandes batallas, pues esto ocurre aquí a menor escala, pero con más material bélico, con material mucho más mortífero y sobre todo con más experiencia de combate. Los datos que hay más o menos para ese periodo que nos va desde febrero del 43 hasta octubre del 43, cuando ya es la retirada de la División Azul, son muy significativos, porque baja considerablemente el número de muertos, pero aumenta mucho el número de heridos y mutilados. ¿Por qué? Pues porque ese combate continuo no da lugar a grandes mortandades, pero sí a un continuo chorreo de heridos en combate. Tampoco hay apenas prisioneros de ese periodo, todos los prisioneros son de las grandes ofensivas. Es curioso también el tema de los prisioneros y la División Azul. La División Azul tuvo muy poquitos prisioneros. 372 quedan de 44.000 hombres. Una vez, sí, y contrasta mucho con los casi 5.000 muertos y con los más de 8.000 heridos. ¿Por qué ocurre esto? Porque la División Azul no se conoce, no hay documentado un solo hecho de rendición de los soldados españoles en el frente soviético. Muy interesante. Luchaban hasta el final, hasta que se quedaban sin armas, pasa en varios puntos de defensa de Krasnivor, se quedan sin municiones y los rusos entran en avalancha y los cogen presos. Llegan a defenderse con arma blanca y por eso se hacen prisioneros. No abandonaron jamás una posición y no hubo una rendición ni de una posición ni de un conjunto de tropas. Ahora que hablas de singularidades documentales, tampoco hay documentado ni un solo caso de un crimen de guerra por parte de la División Azul. Sí, y además es curioso porque las crónicas tanto alemanas como rusas, los alemanes, por un lado, consideran blandos a los españoles porque no se ceban con la población rusa. Todo lo contrario, había cierta camaradería con los rusos que les tocan en sus sectores. Jamás hubo un caso de denuncia ni de violación, ni de robo, ni de agresión, absolutamente nada. Y los rusos, por su lado, documentan perfectamente que los soldados españoles tienen un comportamiento total y absolutamente humano con las poblaciones autóctonas, cosa que también les molesta porque no pueden usar la batalla de la propaganda contra ellos. Claro, conviene recordar que los españoles que van allí no van a una operación de aniquilación de la población civil, sino que van a un ideal, que es el combate contra el comunismo, que es lo que les mueve desde el principio, que hemos repetido numerosas veces.
Quedan 10 meses para que incluso menos, para que la división se marche, porque es el 12 de octubre del 43 cuando el escenario internacional cambia de tal forma, empezando por el escenario de la política internacional española, que Franco decide sacarlos de allí. Sí, hay dos cuestiones que marcan la pauta, ¿no? En primer lugar, son las presiones que está teniendo el gobierno de Franco, sobre todo por parte de Inglaterra, con quien todavía está negociando determinados suministros que había recibido durante la Guerra Civil, y sobre todo el giro de política para intentar romper el aislacionismo al que estaba sometida España. Por otro lado, el gobierno francés también influye considerablemente, y estamos hablando del gobierno francés de Vichy. El mariscal Pétain también toma la decisión de empezar a repatriar tropas, a mandar relevos en menor número de los que va retirando, ¿no? Eso es significativo. Y por otro lado, tenemos la sustitución. Entra Jordana, sale Serrano Suñer, entra un casi aliadófilo como es Jordana. Hay que tener buenas relaciones como es Jordana con los ingleses, con los franceses, mientras que Serrano Suñer era el más claramente germanófilo, a pesar de lo que él explicó después. Bueno, las cuestiones, las memorias de Serrano Suñer son un poco selectivas, exculpatorias, sí, ¿no? Es verdad que él cumple en un momento en el que España está aislada, que él sea... No es casual que él sea, ni es una cuestión familiar, es porque el carácter que hacía falta, el talante y sobre todo el modelo ideológico que hacía falta era ese, pero llega un momento en que las relaciones internacionales cambian y entonces se necesita una apertura hacia quienes parecen que ya van ganando la guerra, ¿no? Y por otro lado, hay una sustitución militar, ¿no? Muñoz Grandes vuelve a España, y Esteban Infantes se hace cargo, y eso es justo después de la batalla de Krasnivor. Krasnivor es el cambio, se está produciendo el cambio, se están cambiando. Esteban Infantes, cuando ya se hace efectivamente al mando de la División Azul, estamos hablando de finales de febrero, principios de marzo del 43, ya va con el mandato de ir repatriando y retrasando unidades y no dando los relevos para ir reduciendo el número de personas que queden ahí. Todo tiene un sentido, y es que la Alemania de Hitler ya no es la clara vencedora de la guerra, la apertura de frentes se está multiplicando, el fracaso en Stalingrado de las unidades alemanas no logra caer Stalingrado, quizás la batalla con más bajas de la historia militar a nivel internacional. Todo eso hace que Franco tenga que tomar una decisión, y la decisión es clara, la decisión es volver a apostar a caballo ganador. A caballo ganador, que en este caso era una vez más el mismo, que es la apuesta fundamental de Franco todo el tiempo. Las cosas son así, por eso aguanto lo que aguanto en el poder. Y a partir de este momento, españoles volverán a Europa, algunos incluso de forma ilegal, para volver a formar junto con las tropas del Tercer Reich. Empieza la epopeya de la Legión Azul, entre otras cosas. En Rusia quedan 300 y pico prisioneros, de los cuales muchos morirán en condiciones horrorosas en los campos de concentración, y otros sobrevivirán. Sin embargo, llegarán a España finalmente en el 54. Contaremos todas esas historias aquí en Tiempos Modernos, tanto la aventura de los últimos de la Legión Azul, siempre tan controvertida, porque los datos son, en fin, complejos, como la de los presos. Es difícil porque además de la Legión Azul se encontró muy poco documentado en los archivos, tanto alemanes como en los soviéticos después de la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, hay mucho de especulación y sobre todo hay mucho de memorias de miembros de esa unidad, que son memorias, como siempre, selectivas. De todo eso hablaremos aquí en Tiempos Modernos. Juan Fluker, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Y a ustedes, muy buenas noches y hasta mañana.